Adelante, pasa. Bienvenido una vez más a tu espacio. Yo soy Lex y esta ocasión tengo el honor de traerte una segunda compilación del trabajo de la escritora Stella Maris desde Argentina. Historias que harán despertar tus más temibles pesadillas. Prepara palomitas o los snacks y bebida de tu preferencia. Ponte cómodo, apaga las luces y comenzamos. Retorno mental. Era el sombrío año de 1890, una época donde los límites entre cordura y locura eran tan sutiles como hilos de araña. Cientos de personas eran recluidas, como Edward, quien encontró su encierro en un hospicio, la mayoría de las veces llevados por sus familias. Diagnósticos cerrados, violentos y dolorosos lo dejaron internado, y su único anhelo era regresar a su hogar, donde creía con mucha fe que su familia lo esperaba con cariño, arrepentidos de haberlo llevado a esa institución. Durante sus días enclaustrado en el hospicio, armó minuciosamente su fuga. Estudió a los guardianes, memorizó sus rutinas y aguardó pacientemente el momento propicio. La oportunidad llegó en una noche tormentosa con relámpagos casi continuos y vientos muy fuertes. Edward logró burlar la vigilancia de los guardias. Sus movimientos eran sigilosos, pero su corazón latía con fuerza por el miedo a ser visto. Avanzó entre las sombras hacia la libertad que anhelaba. El viaje de retorno a casa fue a través de campos y un oscuro bosque que separaba el pueblo del psiquiátrico. Cada paso que daba parecía erosionar la frontera entre cordura y locura. La desconfianza hacia su propia mente crecía como una sombra acechante. ¿Era él un hombre cuerdo escapando de una injusta prisión o simplemente un fugitivo enloquecido? Finalmente llegó a las puertas de la casa familiar, donde la nostalgia de la infancia y la cálida bienvenida de su familia lo abrazaron, olvidando el miedo del camino. No obstante, algo en el aire resultaba inquietante, como si las paredes ocultaran secretos oscuros y las miradas familiares proyectaran figuras mudas inquietantes en su cabeza. Edward fue recibido con afecto y sonrisas, pero la inquietud persistía. Murmullos inaudibles entre los miembros de la familia lo atormentaban, como si compartieran un conocimiento que a él le resultaba inaccesible. Con el paso de los días, la tensión se volvía palpable. Noches sin dormir y susurros incesantes atormentaban su mente. La realidad se volvía escurridiza, mientras la verdad se ocultaba en las sombras. Atormentado por la incertidumbre, tomó una decisión dolorosa. En medio de la noche nublada, regresó al hospicio del que había logrado siempre escapar. Temía que su locura fuera en realidad una excesiva agudeza de sus sentidos. La verdadera demencia, especuló, podría residir en su hogar. Años después, las narraciones sobre el hombre que había huido de la institución solo para volver voluntariamente se transformaron en un enigma en la pequeña localidad. La línea divisoria entre realidad y locura seguía siendo tan tenue como el hilo del tejido de una araña. Y la verdadera naturaleza de Edward permanece envuelta en sombras esperando ser desvelada.
La habitación 13. La mansión Blackwood siempre fue el centro de las historias más tenebrosas en el pequeño pueblo de Ravenbrook. En el corazón de la mansión se encontraba la habitación 13, cerrada con llave por décadas, prohibida para cualquier intruso, incluso para los sirvientes. Se decía que un oscuro secreto se escondía detrás de esas puertas, y mi curiosidad me llevó a desafiar las advertencias y a explorar los misterios de la mansión. Una noche de luna llena, cuando el viento aullaba entre los árboles, decidí entrar sigilosamente en la mansión. Con una vieja llave oxidada que había encontrado en el desván de mi abuela, logré abrir la puerta 13. Al cruzar el umbral, una opresiva sensación me envolvió, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese lugar. La habitación estaba cubierta de polvo y telarañas. En el centro descubrí una antigua caja de música que yacía abandonada sobre una mesa destartalada. La caja era exquisita, con detalles tallados a mano que representaban escenas de terroríficos monstruos. La abrí y una melodía lúgubre llenó la estancia. De repente, las luces parpadearon y se encendieron lentamente. Mi corazón latía con fuerza mientras inspeccionaba la habitación. En una esquina encontré un diario. Las páginas estaban amarillentas y deterioradas, aunque podía entender el título. Diario de Victoria Blackwood. Comencé a leer y sus palabras me arrastraron a un mundo de pesadillas. Victoria escribía sobre sus sueños perturbadores y cómo cada vez que los tenía, la caja de música cobraba vida, llenando la habitación con la misma melodía que yo comenzaba a escuchar. Describía criaturas horribles que surgían de las sombras, acechándola en su cama mientras estaba paralizada por el miedo. En sus últimas entradas mencionaba que la música se hacía más fuerte y las criaturas se volvían más reales. En ese momento, la melodía de la caja de música se hizo ensordecedora. Miré a mi alrededor y pude ver las figuras sombrías que se materializaban en la penumbra. No eran criaturas de este mundo, sino horribles pesadillas vivientes. Mis gritos quedaron atrapados en mi garganta cuando una de ellas se acercó. Sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural. Desesperado, busqué alguna forma de detener la música. El diario de Victoria mencionaba que la única forma de silenciar la caja era encontrar su llave. Busqué frenéticamente por la habitación y en un rincón oscuro encontré una pequeña llave de plata con una inscripción en latín que decía: Libéranos a malo, líbranos del mal. Con la llave en la mano me acerqué a la caja de música y la abrí. La melodía se detuvo de inmediato y las criaturas, una a una, entraban en ella desintegrándose. La cerré rápido. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras abandonaba el lugar con la llave en el bolsillo y el diario de Victoria en la mano. Nunca volví a entrar en la mansión Blackwood, una experiencia que dejó cicatrices psicológicas imborrables. Años después, la mansión fue demolida y el misterio de la habitación 13 quedó enterrado junto con ella.
y aún hoy en las noches puedo escuchar la melancólica melodía de la caja de música en mis pesadillas, diciéndome que quizás algunos secretos deben quedar enterrados y algunos lugares nunca deberían ser explorados. Vacío extraño. Corría el año 1892 en una antigua casa en la ciudad de Maine, donde la familia Johnson de 5 miembros vivían unidos y en prosperidad, aunque pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. El padre de familia, el señor Johnson, comenzó a tener pesadillas horribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, sudando y temblando. Pronto, su esposa y sus 3 hijos le siguieron también con aquellos horribles sueños. Eran siempre los mismos, una figura oscura que se acercaba a milímetros, con ojos vacíos y sin rostro. Las pesadillas se volvieron más frecuentes y vívidas. La familia se sentía cada vez más cansada y desorientada durante el día. La tensión en la casa era palpable. Uno de esos días, la hija menor, Emily, desapareció. Parecía haberse esfumado. Buscaron en todas partes, pero no había rastro de ella. La policía tampoco encontró ninguna pista a pesar de todos los rastrillajes. La familia estaba devastada por la pérdida de su hija. La angustia y una fuerza densa e invisible parecía hundirlos en la casa, mientras que las pesadillas solo empeoraron. La madre comenzó a hablar en un lenguaje extraño y a actuar de manera errática. En breve, ella también desapareció sin dejar rastro. El padre y los 2 hijos sobrevivientes intentaron mantenerse juntos, aunque sabían que algo terrible estaba ocurriendo en su hogar. Los objetos se movían solos y las puertas se abrían y cerraban sin explicación. Una noche más de terror. El padre logró dormirse por el gran cansancio, aunque de un susto despertó por el fuerte golpe en la puerta de su habitación. Al abrirla, se encontró en un pasillo oscuro y desconocido. Mientras caminaba por él, se dio cuenta de que no estaba solo. La figura oscura de sus pesadillas lo estaba persiguiendo. Corrió hacia la salida, pero la casa comenzó a cambiar a su alrededor. Las paredes se transformaron en un laberinto sin fin y las puertas lo llevaban a habitaciones vacías. No podía encontrar a sus hijos. Estaban desaparecidos. La casa quedó vacía y en ruinas. Desde aquellos tiempos dejó de ser habitada. La leyenda cuenta que la familia Johnson fue víctima de una maldición que los condenó a desaparecer en la casa para siempre. Una historia de final siniestro donde las personas se esfumaron y el edificio en ruinas aún muestra algunas paredes, esas que grabaron dolor y miedo. Ten cuidado, los horrores pueden acechar en lugares inesperados. El sótano de los condenados. La antigua casa de los Richardson se alzaba majestuosa en medio de un vecindario apacible, ocultando su terrible secreto en las profundidades de su sótano. Durante años, el perverso patriarca Samuel Richardson había secuestrado a inocentes almas para alimentar su depravada obsesión caníbal.
La historia comienza cuando un grupo de jóvenes decide adentrarse en la morada abandonada de los Richardson. Ignorantes de la oscuridad que los aguarda, su curiosidad los conduce hacia una pesadilla inimaginable. Un escalofrío recorre sus espinas mientras descienden por la escalera crujiente hacia el sótano, inconscientes del destino atroz que los espera. A medida que sus pasos resonaban en las paredes húmedas y mohosas, el aire se volvía denso, cargado con hedor. Las antiguas cadenas oxidadas y las marcas en las paredes eran evidencia de las innumerables víctimas que habían pasado por allí, cuyos gritos aún parecían susurrar en la noche. El grupo se adentra en la penumbra. Sus linternas apenas iluminan los rincones más oscuros. Sin embargo, poco a poco, la certeza de que no están solos se apodera de ellos. Sus miradas se encuentran cargadas de temor, mientras las sombras toman vida y los susurros amenazantes envuelven sus oídos. De pronto emergen de las sombras los secuestrados de Samuel Richardson, criaturas deformes y hambrientas. Su piel pálida y desgarrada revela los estragos de cautiverio y su insaciable deseo de carne humana. Los jóvenes se ven atrapados en una pesadilla sin escape, luchando por sus vidas mientras las garras afiladas y los dientes oscuros se ciernen sobre ellos. La casa se convierte en un laberinto mortal, con cada habitación infestada de los condenados. Los gritos desesperados se mezclan con el sonido de la carne desgarrada y los huesos crujientes. El miedo se apodera de ellos y su cordura se desvanece a medida que se sumergen en una espiral de sangre y desesperación. Solo unos pocos logran escapar de las fauces de los secuestrados caníbales. Con el corazón palpitante y la mente al borde del colapso, corren dejando atrás el horror que se esconde en las profundidades de esa casa maldita. Pero el mal no se queda confinado en las paredes de la mansión. En las noches en que los vientos susurran con una siniestra melodía, los secuestrados caníbales emergen de nuevo. Se esconden en las sombras de los bosques circundantes, esperando a sus presas desprevenidas. Se alimentan de los viajeros solitarios, de los curiosos que se aventuran demasiado cerca de la casa maldita. Las historias de los supervivientes se convierten en leyendas urbanas, advertencias en susurros tenebrosos. Los habitantes de la ciudad evitan la casa de los Richardson, pero su sombra persiste acechante en la conciencia colectiva. Atormentados por sus experiencias traumáticas, se convierten en sombras de lo que alguna vez fueron. Cada noche, al cerrar sus ojos, vuelven a ese sótano oscuro y reviven los horrores que presenciaron. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja y sus propias almas se corrompen lentamente. Mientras tanto, la casa sigue en pie, como una trampa mortal que espera a los incautos. El sótano se convierte en una tumba eterna para los secuestrados que nunca encontraron la libertad en vida, y los susurros de su sufrimiento resuenan en las paredes. Aquellos que pasan junto a ella pueden sentir el peso de la oscuridad que se arrastra en sus almas. Nadie se atreve a acercarse. Actualmente, la casa se erige como un monumento a la maldad, un recordatorio constante de los horrores que yacen ocultos en las profundidades de la mente humana, una advertencia macabra de que incluso en los lugares más apacibles o en los hogares de tranquila apariencia
pueden esconderse los más abominables monstruos. Atrévete a adentrarte en el sótano de los condenados y encontrarás el terror. Pero ten cuidado, porque una vez que caigas en sus garras, la salvación estará fuera de tu alcance y tu destino quedará sellado para siempre. Recuerda que en la oscuridad siempre habrá secretos esperando ser revelados y pesadillas dispuestas a devorarnos. ¿Qué te han parecido estas historias? Deja tu comentario. Estoy ansiosa por leerte y conocer tu opinión. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y si te gusta este contenido, regálame un like. Me despido, no sin antes agradecerte por lo más valioso que me has brindado, que es tu tiempo. Te he dejado las redes sociales de nuestra escritora en la cajita de información. No olvides mandarme tu historia. Yo a ti te mando un abrazo y te deseo dulces y escalofriantes pesadillas.